venían para compartir con su presencia la alegría de nuestra celebración de 16 años y también el testimonio de lo que Dios está haciendo en cada país. Estamos aquí, bueno, hoy que vimos una bandera más de Suecia, estamos 22 países aquí congregados, representados, gloria al Señor. Y para nosotros es un motivo inmenso de alegría. Cuando este trabajo empezó, nosotros tuvimos que pedir a Dios muchas fuerzas, porque las luchas, la oposición, el odio, el mal, hermanos, nunca vimos tanto mal, tanto odio por uno predicar la palabra de Dios, de personas que uno amó, personas que uno respetó y personas que uno honró toda la vida. Y había momentos, yo recuerdo que hubo un momento en mi vida que le dije: Señor, elige a otro, porque esto es muy duro. Y recuerdo tanto que ese día estaba yo en el templo en Bolivia, literalmente acostado en el piso, diciéndole al Señor que era muy duro. Y el Señor ese día me dio una palabra y me dijo que me apoyara en Él, que todo esto venía de Él para un propósito, que iba a bendecir a muchos en el mundo, que fuéramos fuertes, que fuéramos valientes, que no desmayáramos. Y sentí que verdaderamente Dios nos ha dado fuerzas. Y ahora que veo, 5 años después del congreso que celebramos en República Dominicana, todo lo que Dios ha seguido haciendo, fortaleciendo el trabajo, la obra, trayendo nuevos obreros, convocando hacia la visión de la evangelización de las almas, y mirando este testimonio evidente, digo: Señor, gracias porque nos ayudaste en los momentos más difíciles. Y tenemos de aquí para adelante, hermanos amados, que seguir, amén. Tenemos grandes desafíos y grandes retos, y el mandamiento es el mismo, amén. Seamos valientes y esforcémonos, gloria al Señor. Gracias a todos los que han venido, a todos los que están aquí, y gracias a ese gran equipo de aquí, de Colombia, nuestro supervisor, nuestro hermano Alfredo, los miembros de la junta directiva y este equipo optimista, motivado que tenemos aquí en Bucaramanga, que han hecho de todo para que este congreso nombre del Señor. Gloria a Dios. Y gracias, también gracias a ese equipo de esta iglesia que se unió a nosotros para ayudarnos también, y nos han prestado mucha asesoría, mucha orientación, y nos han brindado su colaboración, amén. Y damos gracias a Dios por la colaboración de todos, que la verdad es tan importante, hermanos, para que las cosas de Dios se hagan bien y con excelencia. Vamos a estar de pie en esta noche, gloria a Dios. Adoramos al Señor. Quiero pedirles que abran la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 11 al versículo 17, en la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 11 al 17. Dice así la palabra del Señor: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos
es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en estos instantes. Gracias por la vida de tu pueblo, de tu iglesia, de tus siervos, de cada misionero, cada pastor, cada compañero, Señor, y cada sierva tuya, Dios, que estamos aquí presentes en este lugar. Señor, necesitamos ahora de tu espíritu, de tu palabra una vez más. Necesitamos la administración tuya, Señor. Oh Dios mío, ven a hablar a nuestro corazón, ven a hablar a nuestra vida. Señor, ven, Señor, a colocar en nuestra vida, Señor, tu voluntad, Señor. Permite que nuestros corazones, Señor, se rindan ante ti, y que hagamos, Señor Dios mío, según tus planes, según tus propósitos, Señor, y tú te sigas engrandeciendo en esta obra, Señor, a través de las naciones, a través de los pueblos, Señor. Dios mío, más allá de nuestras propias fronteras, tú sigas abriendo puertas, Señor, y sigas haciendo maravillas. Gracias, Señor, por estos momentos. Háblanos, ministranos, Señor, y muéstranos tu gracia y gloria. En Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento en esta noche, gloria a Dios. Quiero en esta noche hablar del poder universal del Evangelio. Gloria a Dios. La palabra del Señor, amados hermanos, dice: porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando la palabra de Dios dice todo aquel, significa que Dios no excluye a nadie en su plan de salvación. El Señor, hermanos, nos ha enseñado a nosotros que las personas valen no por lo que tienen, sino por lo que son. Gloria al nombre del Señor. Es bien cierto que para muchos las personas tienen valor conforme a los bienes materiales que poseen, pero no es así para Dios. Para Dios las personas valen porque son creadas y hechas a imagen y semejanza de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ese valor que Dios tiene por cada persona en el mundo, ese valor que Dios tiene por el ser humano, es el valor, hermano, y el amor, y es la razón por la cual Dios expresó esa misericordia, amén, de venir a este mundo a salvar a la humanidad. Gloria al nombre del Señor, a salvarnos a todos nosotros. Y esa es la razón por la cual este grande mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, todavía se está diciendo y todavía se está cumpliendo. Gloria a Dios. Y todavía, hermanos, estamos haciéndolo para agradar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Quiero decirles, hermanos, que cuando el Señor dice todo aquel, el Señor está incluyendo a toda la humanidad. Y ese sentido universal, hermano, de ver la necesidad del mundo, gloria al nombre del Señor, que Dios coloca en nuestras vidas, en nuestro corazón, y ese desafío es lo que nos tiene a nosotros que mover, para que nosotros no nos quedemos rezagados, ni nos quedemos encerrados en las cuatro paredes de nuestros templos. No nos quedemos encerrados en las cuatro paredes de nuestra iglesia, y llevemos nosotros este evangelio más allá de nuestros templos, más allá de nuestros pueblos, amén, más allá de nuestras naciones. Gloria al nombre del Señor. Adorado sea el nombre del Señor. Recuerdo por los años de 1989, estábamos nosotros un día
con mi esposa orando en el templo, en la ciudad, en medio de la selva llamada Mituna, ciudad pequeñita, un pueblito pequeño. Y recuerdo, hermanos, que mientras nosotros orábamos, un grupo de nativos se asomaron a la ventana y observaban lo que nosotros hacíamos. Nosotros estábamos orando, pero ellos tenían curiosidad. Y como yo vi que se detuvieron y se quedaron mucho tiempo ahí, entonces salí a la puerta y les ofrecí que entraran, les pedí que entraran. Ellos un poco medio nerviosos, medio curiosos, entraron y entonces les hice esta pregunta: ¿ustedes han escuchado hablar del Evangelio de Jesucristo? Y entonces el que más entendía mi español me dijo: no sé qué es evangelio. No, nunca escuché esa palabra. Le dije: ¿usted nunca escuchó hablar de la Biblia? Me dijo: no, ¿qué es la Biblia? Y entonces le dije que era la palabra de Dios, que el Dios que había creado todas las cosas nos había dado a nosotros un mensaje que estaba en la Biblia, en la palabra del Señor, y que en él estaba contenido el secreto de la salvación de él y de la libertad de su alma. Y él empezó a traducir lo que yo le estaba diciendo a los que estaban con él, a los demás indígenas. Y entonces los invité a pasar. Eran como unos 7 nativos. Recibieron el mensaje de la palabra de Dios. El que me entendía español le tradujo a los demás. Y aquel día ellos recibieron a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Pero él me dijo, la persona que más hablaba, el español, me dijo: nosotros regresaremos a nuestra tribu y no volveremos hasta dentro de mucho tiempo. ¿Usted puede enseñarnos más de la palabra de Dios? Y nosotros nos quedaremos aquí 15 días para aprender la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, me dediqué 15 días a enseñarles la palabra de Dios. Recibieron la palabra de Dios todos los días. Empecé a darles doctrina, no, lección tras lección. Iban, les daba luego la comida, compartíamos la comida y les seguía enseñando. Y durante 15 días les enseñé la palabra de Dios. A los 15 días ellos regresaron a su tribu y él me dijo: pastor, yo iré a llevarle este mensaje de Dios a mi gente. Gloria al Señor. Y él se fue a llevar el mensaje de Dios a su gente. Y a los 2 meses regresaron en una canoa grande, llenos de alimentos, de muchas cosas que nos llevaban para compartir con nosotros. Y me presentó a toda su gente había recibido al Señor. Y me dijeron: pastor, tiene que ir a nuestra tribu, porque nuestra tribu también te quiere conocer. Gloria al nombre del Señor. Y fuimos, hermano, a la tribu de él. Gloria al Señor. Estuve como unos 15 días en su tribu. Era un lugar, hermano, lleno de un sembradío de coca, pura coca por todo lado. Ellos no cultivaban, sembraban coca, y el producto de la coca que le vendían a la gente que los animaban a que ellos cultivaran eso, ellos los compraban y les cambiaban la hoja por latas de sardina, por salchichas. Así que la vida de ellos era una vida miserable, una vida pobre y todo, ¿no? Era tan pobre que ellos a veces, debido a esa condición, a veces salían y lo que encontraran se comían. Si cazaban sapos, se comían los sapos, ranas, lo que encontraran, eso era lo que comían. Y hermanos, me dediqué a enseñarles la palabra de Dios durante los días, a decirles: mire, esto es una maldición. Dios quiere bendecirlos, pero ustedes tienen que tomar decisión con Dios.
hermano, les enseñé y empezaron a arrancar con sus manos a erradicar los cultivos de coca y empezaron a quitar todo aquello. Y les dije, ustedes van a sembrar ahora plátanos, siembren yuca, siembren maíz, tumben chacra, les dije, y hagan todo esto y Dios los va a bendecir. Gloria al Señor. Les dije, yo voy a volver, voy a regresar dentro de 6 meses para bautizar a los que estén preparados. Y a los 6 meses regresé, hermano, hice los primeros bautismos. Pero aquella comunidad, hermano, era otra comunidad 6 meses después. Había abundancia de pescado, había abundancia de comida, ya empezaba a ver los primeros frutos, ya había maíz, habían cosechado maíz, había cosas que no se veían. Y allí Dios, hermano, empezó a hacer cosas maravillosas. Ellos decidieron ponerle un nombre a ese lugar, lo llamaron Puerto Esperanza. Y se volvió un lugar de esperanza para muchas personas. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, el Señor dijo que llevemos el evangelio por todo el mundo. Hermano, como este grupo de nativos que me dijeron, nunca hemos escuchado la palabra evangelio, nunca hemos sabido que Dios le mandó un mensaje al hombre. Hay millones de personas en el mundo que no tienen este conocimiento. Gloria al nombre del Señor. Nosotros que lo tenemos, amados hermanos, nosotros pensamos que todo el mundo lo puede saber, pero no es así. Una tercera parte de la humanidad no ha escuchado hablar de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando la Biblia dice todo aquel, la Biblia, hermano, está diciendo que Dios está incluyendo a toda persona en este mundo. Amén. Para que le llevemos este evangelio de Cristo. Amén. Y le traigamos a los caminos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuando la palabra del Señor habla, hermanos, del valor de la persona, la Biblia dice, hermanos, que un alma no tiene precio, que nadie puede pagar algún rescate por su alma. Cristo dijo, hermano, que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Gloria al nombre del Señor. Y esta realidad, amados hermanos, es la que nos tiene que mover a nosotros para que nosotros vayamos, amén, por las naciones, por los pueblos, y allí donde Dios nos abra las puertas y llevemos este mensaje salvador. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor que todo aquel que en Él creyere, todo aquel que en Él creyere, gloria a Dios, no será avergonzado. El Señor dice en su palabra que el evangelio es poder de Dios. Y cuando Dios, hermanos, nos da a nosotros el evangelio, amén, Dios nos da el evangelio porque el Señor sabía que era la fuente de poder a través del cual las vidas serían transformadas, serían cambiadas, y nuestras mismas vidas serían cambiadas. Gloria al nombre del Señor. La predicación del evangelio disipa el poder de las tinieblas y trae luz a los pueblos que lo reciben. Adorado sea el Señor. Hermanos, la experiencia de nosotros predicando el evangelio durante muchos años. Yo recuerdo que a Bolivia, cuando nosotros llegamos a la ciudad de Santa Cruz, nosotros fuimos de una ciudad fronteriza con Argentina, Tarija, que es una ciudad cercana a Argentina. Nosotros estuvimos ahí un poco más de 2 años y nos movimos a la ciudad de Santa Cruz. Y en Santa Cruz Dios nos guió a levantar una congregación, a empezar a predicar el evangelio en una zona de mercado donde los campesinos llevan su mercado que cosechan, amén. Y allí nosotros empezamos a predicar en ese lugar, un lugar de gente muy pobre. Y recuerdo mucho que las personas que empezaron a llegar allí, alcohólicos, drogadictos, pandilleros, amén, empezaron a tomar decisión con el Señor. Y Dios empezó una transformación preciosa en esas vidas. Muchas de las personas que empezaron a llegar allí, hermano, cuando llegaban a pie, llegaban en micro y llegaban en bicicleta. En bicicletas viejas, era lo que más tenían. Pero fue pasando el tiempo, fueron pasando los años,
Y aquella comunidad, hermano, nosotros mirábamos cómo Dios iba cambiando la comunidad. Amén. Ya no venían en bicicleta, venían en vehículos. Amén. Ya ahí donde colocaban sus bicicletas, hermano, empezaron, hermano, a toda esa área empezó a llenarse de vehículos y Dios empezó a prosperarlos. Nosotros llegábamos a sus casas, sus casitas eran unos ranchitos, amén, unos ranchitos tremendamente pobres. Pero hermano, en la medida en que aquella gente empezó a seguir al Señor, a buscar a Dios, Dios empezó a bendecirlos en todos los sentidos. Y no porque nosotros predicáramos el evangelio de la prosperidad, sino porque nosotros creemos que el evangelio transforma, el evangelio cambia. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. El evangelio nos imparte libertad del engaño. Amén. Y el evangelio nos imparte fe divina. Gloria al Señor. Y por eso dice la Biblia que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria al nombre de Dios. Cuando impartimos el evangelio, estamos transmitiéndole fe a la gente, para que la gente eche mano de la fe de Dios. Gloria al nombre de Dios. Aprenda a enfrentar, hermano, la vida. Gloria al Señor. Pueda luchar, hermano, contra tantas cosas que el hombre lucha. El evangelio es el arma de Dios, amén, el poder de Dios para nosotros poder vivir en esta vida victorioso. Damos gloria al nombre del Señor. A veces nosotros nos concentramos con nuestras iglesias y a desarrollar iglesias maduras e iglesias robustas. Pero hermanos, le voy a decir algo, nunca podemos descuidar nosotros la evangelización. No podemos jamás descuidar la evangelización. No podemos nosotros dejar de enseñarles a nuestras congregaciones que es un mandamiento del Señor llevar el mensaje de la palabra al mundo, llevar el mensaje de la palabra a su familia. ¿Cuántos adoramos al Señor? Una iglesia que evangeliza es una iglesia viva, es una iglesia poderosa, es una iglesia activa. Gloria al nombre del Señor. Es una iglesia, hermano, que todo el tiempo está pensando en más para la gloria de Dios. Adorado sea el nombre de Dios. En Marcos capítulo 8:38 dice: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquel gran día, hermanos, óigame bien, aquel gran día sobrepasará en gloria a todo lo que podamos imaginar con nuestra mente. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que el que se avergonzare las palabras del Señor, amén, en ese día en que el Señor va a manifestar su gloria, ese día el Señor también se va a avergonzar de él. Damos gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros nos imaginamos aquel gran día, hermano, de la venida del Señor, nosotros pensamos en los arcángeles, en la trompeta, en que Dios descenderá del cielo. Nos imaginamos, hermano, a los justos despertando, amén, levantándose de sus tumbas, ascendiendo, resucitados al encuentro de Cristo, glorificado, exaltado, visible en las nubes. Gloria al nombre del Señor. Y uno piensa en aquel gran día, ese día tan glorioso, y todos nosotros lo esperamos, y todos nosotros lo deseamos, y todos nosotros lo soñamos. Pero dice la Biblia que en aquel gran día, hermano, muchos van a ser avergonzados. Muchos van a ser avergonzados. En aquel día, hermanos, serán avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque no pudieron ser testigos del Señor en esta tierra, porque no dieron testimonio del Señor en esta tierra, porque se avergonzaron del Señor, hermano, porque pudieron dar testimonio del Señor y no dieron testimonio del Señor. Y esto es una realidad. Juan dijo, hermanos, hablando de ese gran día, y dijo: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Ese gran día, cuando nos imaginamos ese gran día, hermano, ese gran día
estaremos allí los justos, estaremos allí los salvados, gloria al nombre del Señor. Pero en ese gran día, hermanos, muchos no estarán. Y cuando pensamos en esa realidad eterna, gloria al nombre del Señor, cuando pensamos en nuestra familia, cuando pensamos en nuestros amigos, cuando pensamos en los pueblos, amén, pensamos en ese gran día, y nosotros también anhelamos que ojalá hayan muchos allí exaltando al Señor, disfrutando de esa grande salvación. Damos gloria al nombre del Señor, damos gloria al nombre del Señor. Yo sé que usted, amado hermano, lo desea. Yo sé que nosotros a veces lo decimos: Señor, hágalo. Pero nosotros no trabajamos, a veces no trabajamos, no nos esforzamos, no evangelizamos, no vamos, no invertimos. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? No nos ocupamos en la obra del Señor. Y Dios quiere que su iglesia se ocupe en la obra del Señor, en la evangelización de las almas, en la entrega de este evangelio maravilloso que cambia naciones, cambia pueblo, cambia y liberta al hombre de la esclavitud. Adoramos al Señor, adoramos al Señor, damos gloria a Dios. Hermano, otra palabra que nosotros encontramos en esta porción, en Romanos capítulo 10, es que dice la palabra del Señor: porque no hay diferencia entre judío y griego. Gloria al nombre del Señor. Para el Señor, hermanos, todas las personas valen lo mismo. Dios no discrimina a nadie. Hace algunos años llegué a la iglesia de La Paz, Bolivia, donde pastorea nuestro hermano Remberto. Y uno de los nombres que había en una pancarta es: Dios no discrimina. No discrimina. No, y estábamos llegando de todo el país de Bolivia, y los hermanos que estaban recibiendo habían colocado en una pancarta: Dios no discrimina. Y me pareció interesante su mensaje. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas personas no pueden a veces compartir el evangelio porque se fijan en las personas que piensan compartirles el evangelio. Amén. Se fijan en cómo son, cómo están. Gloria al nombre del Señor. Y a veces, hermanos, somos selectivos para llevar el evangelio. En la escuela de misiones que desarrollamos aquí en Colombia, nosotros empezamos hace 10 años con ese proyecto de escuela de misiones para llevar el evangelio a los grupos olvidados de Colombia, que son nuestros indígenas de Colombia, gente marginada que a veces ni el gobierno se acuerda de ellos, hermano. Y nosotros empezamos a desarrollar, debido a la experiencia misionera que hemos tenido, un proyecto de escuela misionera hace 10 años atrás. Y me acuerdo que empezamos en Tame, fuimos las primeras veces a Tame, pero luego nos dimos cuenta que necesitábamos algo que desafiara, amén, a las personas que iban a participar a la escuela de misiones. Y entonces conocimos un lugar llamado Iroca, y empezamos a conocer aquello, averiguar bien cómo era, y decidimos ir. Y descubrimos, hermano, que en Iroca, en esa zona olvidada, hay un grupo de indígenas seminómadas, amén, que son los indígenas Yutpas, que viven entre los riscos, entre esas zonas de la serranía de Perijá, huyendo de la invasión del hombre blanco, amén, a veces del abuso del hombre blanco. Y entonces se esconden en esas zonas. Y entonces, con los primeros estudiantes de la escuela de misiones EMAD, empezamos a trazar un proyecto para llevar el evangelio a nuestros hermanos Yutpas. Primero los buscamos. Recuerdo la primera vez que los buscamos, nosotros íbamos por entre la montaña a ver dónde los encontrábamos, y ellos se escondían entre el monte porque tenían miedo de nosotros. Pensábamos que nosotros les íbamos a hacer daño.
Y ya estábamos cansados, llevábamos 4 horas por entre el monte buscándolos dónde están, porque habían abandonado sus chozas, amén, sus casitas, y se habían metido al monte llenos de temor. Entonces recordé eso, que ellos sienten miedo de nosotros. Entonces le dije a los hermanos que iban conmigo: empecemos a cantar un coro y verá que van a venir. Y empezamos a cantar un cántico, y entonces los nativos empezaron a salir de entre el monte, porque no sabíamos dónde era que estaban. Gloria al nombre del Señor. Adorado sea el Señor. Cuando vieron que estábamos cantando y alabando al Señor, salieron, nos recibieron, todavía con un poco de temor, pero ya nos recibieron, y empezamos a ser amigos de ellos. Ese año, ese fue el primer contacto, dialogamos y le dijimos: el siguiente año vamos a venir a visitarlos. Y así desarrollamos una amistad. Varios nativos de ese lugar, hermanos, se han entregado al Señor. Gloria al nombre del Señor. Ya entre ellos conocimos líderes, hermano, que aman al Señor y que pueden predicarle el evangelio, y empezaron a predicar el evangelio. La experiencia de estos años siguientes se volvió para nosotros una experiencia de aprendizaje. Amén. Empezamos a aprender, los estudiantes empezaron a aprender pequeñas palabras. Amén. Empezaron a aprender y a hacer contacto con ellos, y hermano, y se empezó a desarrollar una amistad con ellos y acercarlos lentamente a que vengan y conozcan a Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero la gente, los campesinos que viven en esas montañas, hermano, donde es difícil que alguien vaya a llevarle las palabras de Dios, todos esos campesinos han sido impactados por nuestros estudiantes de la escuela de misiones, que cuando llegan a la escuela de misiones van a todas esas zonas, a todas esas casas que están por allá pegadas así como entre el abismo, colgada de los abismos, donde ellos viven en esa zona de los valles. Amén. Y allá le llevan el mensaje del evangelio a los campesinos. Gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe qué dice esa gente? Nosotros los esperamos a ustedes. Nosotros queremos que ustedes nunca nos abandonen. Y esperan que llegue la escuela de misiones. Amén. Para ellos también participar de la escuela de misiones e ir a escuchar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hambre de Dios, amados. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En las ciudades, en los pueblos, en los montes, aún en los lugares más lejanos, hay un hambre y una sed y una necesidad de Dios inmensa. Gloria al nombre del Señor. Hermano, Dios no discrimina. Gloria al nombre del Señor. Cuando dice la palabra del Señor: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa palabra "será salvo" quiere decir será socorrido por Dios. La salvación es la respuesta de Dios, es el SOS de Dios, cuando Dios socorre al hombre. Amén. Para cambiarlo, para sacarlo del marginamiento, de la condición, amén, de la maldad en que se encuentra. Gloria al nombre de Dios. Y Dios por ello nos ha dado este evangelio maravilloso. Este evangelio que tenemos la misión de llevar nosotros por las naciones de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Si hay algo en lo cual tenemos, amados hermanos, que mejorar, hay algo en lo cual nosotros tenemos que perfeccionarnos, es en cómo llevar mejor el evangelio a las naciones. Cómo lograr ir más allá de nuestras 4 paredes. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Bendecimos a Cristo, bendecimos a Cristo, bendecimos a Cristo. Hace años, estando en Bolivia, nosotros estábamos orando porque Dios nos dirigiera a nosotros para hacer algo que durara mucho tiempo, que trascendiera. Aunque pasara el tiempo, eso permaneciera. Y empezamos a orar diciéndole: Señor, queremos hacer algo que dure mucho tiempo para tu gloria. Y cuando empezamos a orar, hermano, Dios nos habló de los niños de la calle. Bolivia es un país donde hay mucha mendicidad, donde uno encuentra yo creo que en cada niño, allá la ciudad está
hecha por anillos. En cada anillo uno encuentra siempre niños mendigando, amén, niños buscando la vida. Increíble. Hay una zona, hermanos, donde los padres venden a sus niñas de 10, de 12 años, las venden por el equivalente a 5, a 6, a 8 dólares. Venden para que personas tengan placer con ellas. Y eso es una cosa muy triste en ese país. Y nosotros, viendo la realidad de la niñez en Bolivia, hermanos, nosotros empezamos a orar al Señor y empezamos a pedir a Dios que Dios nos guiara, Dios nos orientara, amén, y nosotros pudiéramos hacer algo que el Señor verdaderamente quisiera. Y Dios nos colocó una carga por los niños. Y empezamos a trabajar en ese propósito, a orar, a buscar la manera, porque nosotros no lo sabíamos, nunca lo habíamos hecho, pero empezamos a aprenderlo. Y finalmente Dios nos fue ayudando. Con el tiempo construimos unas casitas, sacamos los primeros niños de la calle con unas historias de dolor, con unas historias terribles que nos rompía el corazón. Amén. Construimos una casita para los primeros niños y allí empezamos a llevar a los primeros niños a quienes les dimos atención y empezamos nosotros a aprender cómo nosotros podemos lograr ayudar a estos niños, hermano, que no tienen padres, niños que están siendo abusados, maltratados, amén, violados, amén, niños que están siendo usados para distribuir droga en la calle. Y empezamos a aprender a hacer eso. Y eso que empezó en aquella época, nosotros lo empezamos a construir exactamente cuando Amit estaba naciendo. Empezamos a construir ese trabajo. Hasta aquí, hermano, podemos decir que Dios nos ha ayudado, que lo que Dios nos ha enseñado, hermano, ha sido precioso. Nosotros regresamos hace 2 años a Bolivia y había necesidad de fortalecer ese trabajo, esa obra, y empezamos en un trabajo de fortalecimiento estos 2 años. Aperturamos a nuevos niños, gloria al nombre del Señor. Habíamos tenido mucho tropiezo por los problemas de la política, que la política se volvió una política fuertemente allí comunista, y teníamos muchas cosas que tropezaban y era imposible, pero Dios nos dio éxito, gloria al nombre del Señor. Recientemente, hermanos, gracias a Dios logramos que la fundación pudiera recibir a los niños de forma legal, que un juez nos lo entregara y que los niños estén debidamente aceptados allí, y también que tengamos la opción de recibir nuevos niños para nosotros poderles predicar el evangelio de Cristo. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de este trabajo, hermanos? Este trabajo que nosotros llamamos mirando, hogar mirando. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de este trabajo? Ver niños que eran víctimas de abuso, niños que odiaban a su madre, niños que odiaban terriblemente a las personas, verlos cambiar, volverse en personas distintas, perdonar a su madre, amén, empezar a orar. Cuando les decimos a los niños: mañana uno de ustedes ora, mañana uno de ustedes predica, ustedes los mirara cómo se esfuerzan, cómo se preparan para llevar un sermón, para ellos mismos enseñar la palabra de Dios a sus mismos compañeritos. Y nosotros decimos: Señor, un día, porque cuando uno está trabajando con un niño, uno el trabajo no lo ve inmediatamente, amén, pero nosotros siempre pensamos que un día, amén, nosotros miraremos ese resultado, gloria al nombre del Señor, amén. Cuando vemos los primeros chicos, que ya son chicos, ya son adultos, ya algunos casados, amén, ¿cómo viven ahora? Algunos van, nos visitan y los vemos sanos, libres de droga, felices, recuperaron su hogar, su casa, aman a sus padres. ¿Saben la emoción que nosotros sentimos, hermanos? Porque le quitamos
a la calle, le quitamos al diablo, le quitamos al infierno, amén, esos niños, gloria al nombre de Dios, para traerlos al conocimiento de Dios. No podemos ver el futuro, no sabemos qué serán esos niños en el futuro, pero nosotros queremos sembrar la palabra de Dios a esos niños ahora. ¿Cuántos adoramos al Señor? La Biblia dice, no hay diferencia para Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor? La iglesia no tiene que hacer diferencia. ¿Cuántos adoramos a Dios? La iglesia tiene que predicar el evangelio, enseñar el evangelio, amén, alcanzar las almas, mirar a los niños, amén, como algo importante, muy importante para su trabajo, para que Dios, amén, se les revele al corazón de ellos. Si la iglesia no lo hace, hermanos, nuestros niños están siendo adoctrinados en el homosexualismo. Nuestros niños están siendo adoctrinados en el comunismo. Nuestros niños están siendo adoctrinados, hermano, para que sean distribuidores de droga, en el proxenetismo, en la prostitución. Están siendo adoctrinados. Pero la iglesia tiene la doctrina de Dios. La iglesia tiene el poder de Dios. Damos gloria al nombre del Señor. La iglesia tiene el evangelio de Jesucristo para cambiar a las naciones, para tocar la vida de nuestra niñez, la vida de nuestra juventud, la vida de nuestros pueblos. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, hay en la Biblia 4 preguntas importantes que conmueven. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Amén. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nadie puede invocar a Dios si no ha creído en Él. Tenemos que traer a la gente a la fe en Jesucristo, para que la gente invoque el poder de Dios, porque todo el que invocare el nombre de Dios será salvo. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Bendito sea Dios. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Amén. No van a creer en aquel de quien no han oído. Quiero decirle, hermano, que usted se va a sorprender cuando empieza a hablar del Señor a las personas, porque muchas personas le van a decir: mire, yo nunca escuché hablar del evangelio. Y pueden ser vecinos de cristianos, vivir rodeados de iglesia, y ellos no han escuchado hablar del evangelio. Extrañamente, pensamos, vivimos en una ciudad cristiana, vivimos en una ciudad evangelizada, pero no es así. Mucha gente no ha escuchado hablar del evangelio, y como ellos no han oído, no pueden creer si no han oído. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y la otra pregunta es: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Qué importante, hermano, predicar la palabra de Dios. Qué importante que la iglesia entienda que es un deber de ella predicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios con otros. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y la otra pregunta es: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, estas 4 preguntas, que son preguntas impactantes para nosotros, nos desafían a nosotros, amén, a predicar el evangelio. Nos desafían a nosotros, amén, a hablar de esta fe maravillosa, gloria al nombre de Dios. Y nos desafían a nosotros a levantar discípulos, pastores, a levantar discípulos, a ser discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Dios nos desafía a ser discípulos, porque es diferente, hermano, un discípulo de un seguidor. Cuando Dios levanta discípulos, esos discípulos, hermanos, se convierten también en ganadores de almas para la gloria de Dios. Se convierten también en testigos de Cristo. ¿Cuántos adoramos al Señor? Gloria al nombre de Dios.
No hay nada más peligroso para una iglesia que estar ociosa. Amén. Cuando se deja una iglesia ociosa, esa iglesia se aburre. Gloria a Dios. Esa iglesia se desvía. Esa iglesia vive distraída. Vive sin norte. Gloria al nombre del Señor. Y es una iglesia, hermano, que empieza a morir. Una iglesia, hermano, que empieza a dormirse. Es una iglesia que empieza a perder el poder de predicar el evangelio. Cuando la iglesia predica el evangelio, esa iglesia es vivificada todo el tiempo con el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Adorado sea el Señor. Si nosotros pensamos en todo lo que viene, en todo lo que nosotros tenemos por delante, hermano, nosotros tenemos un desafío grande. Amén. Formar discípulos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Enviar misioneros, enviar predicadores. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Y esta es la razón por la cual en este congreso nosotros hemos hablado y hemos estado hablando que el evangelio es para toda criatura. ¿Cuántos creemos que el evangelio es para toda criatura? ¿Cuántos creemos que debemos llevar este evangelio por todas las naciones? Pastores, la tarea más importante que tenemos por delante, llevar este evangelio fuera de nuestros templos, fuera de nuestras iglesias. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Damos gloria al nombre del Señor. Cuando este evangelio se libera y la gente empieza a escuchar la palabra de Dios, la fe empieza a despertarse en los corazones. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y cuando viene fe a los corazones, suceden cosas grandes, extraordinarias, maravillosas. ¿Cuántos adoramos al Señor? Cosas que asombran, hermanos, cosas que asombran. Voy a terminar con un testimonio, porque lo que les estoy contando son cosas que he vivido a través del tiempo. Un día terminé de predicar un sermón y vino un hombre y me dijo: pastor, escuché el mensaje que usted predicó, necesito que ore por mí. Yo prediqué ese día del poder de la fe. Él dice: pastor, soy una persona que en este momento solo dependo de un milagro de Dios. Me dice: pastor, necesito que ore por mí. En 5 días me rematan la casa de mi padre. Mi padre me prestó esa casa para yo hipotecarla al banco, hacer un negocio. Me prestaron $50,000 y si yo no los pago, perderé la casa. Y estoy desesperado. Cuando él me dijo eso, yo le digo: hermano, yo hice la oración por hacerla, pero ese hombre tenía más fe que yo. Gloria al nombre de Dios. Él tenía fe, amén, él tenía fe que Dios lo podía ayudar. Gloria al nombre de Dios. Y hice una oración y le dije: Señor, ayuda a este varón, no, ayúdalo, Señor, socórrelo conforme a su fe le se ha hecho. Y hermanos, este hombre se fue al juicio, tenía que ir al juicio, y el juez que iba a juzgar su caso y le iba a quitar la casa, iba a sentenciar, no pudo llegar a sentenciarlo, no llegó al juzgado, no llegó para sentenciar. Entonces esperaron unos momentos y el asistente canceló aquella reunión y la aplazó para 2 meses después. Así que él no vio su casa rematada,
pero al mes Dios le suplió el dinero y él pagó al banco y salvó su casa. Gloria al nombre de Dios. Desde ese día ese hombre empezó a ir a la iglesia, iba a la iglesia, escuchaba la palabra, oraba mucho, lloraba mucho, pero ese hombre se dio cuenta que Dios respondía a sus oraciones y se volvió un hombre de oración. Cargaba la Biblia, la marcaba y para donde iba, hermano, él se agarraba de cada texto bíblico que era una promesa, la leía, la coloreaba y decía: esta es la promesa de Dios. Luego llamaba a la iglesia, le decía a mi esposa: hermana, ¿será que pueden venir a orar por mí a la casa? Porque los nervios lo tomaban y las situaciones que él estaba pasando eran tremendas. Yo no sabía que era todo lo que ese hombre tenía. Yo pensaba que era el único problema que él tenía. No, hermano, aquel hombre debía tanto dinero, era un hombre quebrado, y era un hombre con muchos problemas. Pero, hermano, la oración, ese hombre empezó a orar, íbamos y orábamos, luego nos llamaba a su empresa, íbamos a la empresa, que era una empresa quebrada, predicábamos la palabra del Señor y le enseñábamos a creer en el Señor. Para no hacerle larga la historia, hermano, este hombre empezó a tener experiencias con Dios muy bonitas. La esposa de este hombre le decía: ¿tú crees que rezando las cosas te van a suceder, te van a llegar? Y él decía: mujer, tú no entiendes ahora, pero cuando tú lo veas me darás la razón. Gloria al nombre del Señor. Pues, hermano, orando, pidiéndole a Dios, aquel hombre fue viendo cómo Dios lo defendía de sus pleitos, de sus problemas, lo sacaba de sus dilemas, hasta que llegó un tiempo, hermano, donde este hombre se sintió libre de cada situación que tenía. Un hombre que tenía 14 juicios, un hombre que debía $1.000.000, así como usted escucha, que estaba quebrado, que su empresa no valía nada, absolutamente nada, que su esposa había decidido que él estaba loco y que ella se iba a ir. Él tenía todo en contra, hermano, pero se agarró con fe de Dios. Dios lo libró del vicio del tabaco que tenía. Dios lo libró de tantas cosas que él dice que le pasaban a él en su vida. Mientras él oraba y le pedía a Dios que Dios hiciera milagros, su vida iba cambiando. Hermano, llegó el momento, recuerdo tanto que un día me llamó y me dice: pastor, lo llamo porque soy un hombre libre, no tengo deudas con la justicia, no le debo dinero a nadie, gloria al nombre del Señor. Dios me ha dado para pagar a las personas que le debía, y Dios ha sido bueno con mi vida. Es ahora un precioso cristiano, busca al Señor y hace cosas muy lindas para Dios. Pero, amados hermanos, ¿cómo van las personas a conocer a Dios si las personas no escuchan hablar del evangelio? Si la iglesia, hermano, no predica este evangelio poderoso. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Hace 3 años regresé a Bolivia a hacer un evento en Tarija. Y en ese día recuerdo que estábamos en la convención de Tarija, gloria al nombre del Señor, y Dios me colocó en el corazón ir a visitar a ese hermano, a esa persona que hacía muchos años yo no visitaba. Y salí de Tarija, fui a Santa Cruz y fui a buscar al hermano que les estoy contando la historia. Encontré la oficina y nos saludamos y me dice: pastor, hace 3 años lo estaba esperando. Dios me ha bendecido sobremanera, más de lo que yo pensaba y esperaba. Y hace 3 años yo compré una propiedad para levantar un condominio, porque él es arquitecto, y cuando ya la había pagado, iba a levantar los planos, oí la voz de Dios que me dijo que eso no era para mí, que Él me había dado muchas cosas, que eso no era para mí,
que eso era para la obra del Señor. Gloria al nombre de Dios. Y el Señor me ha dicho que lo ponga en tus manos, pastor. Yo pensé que era un terreno pequeño, yo no sabía, ¿no?, de qué tamaño era. Y me dice, pastor, me dio la ubicación satelital, me dijo, quiero que vaya, quiero que lo mire. Y fuimos a verlo, hermano. Una propiedad inmensa. 2 salones que al unirse caben más de 500 personas. Falta solamente techar. La hermana Linda lo conoció. Falta solamente techar. Y tiene unos 2.500 metros cuadrados. Una de mis oraciones, gloria al nombre del Señor, que yo le había dicho, Señor, si yo voy a Bolivia, yo quiero tener un terreno en la ciudad donde nosotros podamos construir el centro y la sede de la obra en Bolivia, Señor, y podernos proyectar hacia el futuro. Gloria al nombre del Señor. Y hermano, cuando el Señor hace esto, yo le digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque para mí sí es una confirmación. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Para mí es una confirmación de que Dios está obrando, que Dios está respondiendo. Y me acuerdo de una palabra que dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? Cuando tú empiezas a predicar la palabra, tú estás echando pan sobre las aguas. Tú estás dando pan a la gente. ¿Cuántos adoramos al Señor? Estás dando pan de Dios a la gente. Y un día ese pan tú lo vas a hallar. ¿Cuántos adoramos al Señor? No les cuento mucho más de esto, pero Dios ha hecho cosas muy lindas. Ese hombre, hermano, quebrado, creyó en la palabra de Dios. Y Dios ha hecho cosas lindas y Dios lo ha usado para hacer cosas bonitas. Muchas veces nosotros decimos, yo no predico la palabra de Dios, yo no hago la obra de Dios porque me voy a meter en problemas, los pastores no progresan, la gente, y a veces tenemos una mentalidad, hermano, no de fe. Adorado sea el nombre de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando al Señor le vinieron a cobrar impuestos y el Señor dijo que pescaran y que del primer pez que sacaran lo abrieran, que en la boca había una moneda? ¿Cuántos damos gloria al nombre del Señor? La Biblia dice que el que pesca almas es sabio. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Y cuando tú te dedicas a ganar almas, a pescar almas para el Señor, hermano, el Señor suplirá todo lo que te falta conforme a las riquezas en gloria. Dios te dará todo lo que tú necesitas. Atrévate a predicar la palabra de Dios. Amén. Vas a sembrar la palabra de Dios. Vas a darle pan a los hambrientos. Gloria al nombre de Dios. Nosotros en la Fundación Mirando alimentamos a los niños que vienen de la calle. Hay veces que mi esposa dice, amor, se acabó el arroz. Entonces oramos, Señor, no tenemos arroz. Para la tarde es increíble, algo pasa, hermano. Y alguien llega con un quintal, 2 quintales de arroz. A veces decimos, se está acabando la harina para hacer el pan. Y la verdad, hermano, en 2 años que llevamos allá, Dios no nos ha permitido escasear. Dios nos ha dado más bien abundantemente, gloria al nombre del Señor. Y Dios ha suplido para los niños. Nos hemos dedicado a construir, a mejorar la infraestructura